Mi esposa sugirió tener un matrimonio abierto porque estaba aburrida. Yo acepté y en una semana ya tenía 3 citas y ella ninguna. Luego se puso a llorar pidiendo cerrar el matrimonio. Le dije que apenas estaba empezando. Ok, parece que esta historia va a estar bastante buena. Esto pasó durante los últimos 3 meses y todavía estoy procesando el absoluto circo en el que se convirtió mi matrimonio. Mi esposa pensó que abrir la relación solucionaría su aburrimiento. Spoiler, no salió como ella planeaba. Así fue como una década de matrimonio implosionó, porque alguien se volvió codiciosa. Tengo 35 años y mi esposa Natalie 33. Nos conocimos en la boda de un amigo hace 10 años y nos casamos después de 2 años de relación. Una historia de amor bastante típica, nada dramático. La boda fue de esas perfectas que todos recuerdan. Durante los primeros 8 años todo fue sólido. A veces ella se quejaba de mi horario de vuelos, pero eso venía con el trabajo. Yo estaba fuera 3 o 4 días y luego en casa otros 3 o 4. Funcionaba para nosotros. O eso creía. A sus padres les caía muy bien en ese entonces. Su papá me invitaba a jugar golf y hablaba de lo responsable que era. Su mamá preparaba elaboradas cenas de domingo y contaba historias de la infancia de Natalie, haciéndome sentir parte de la familia. Ese ambiente cambió rápido cuando aparecieron los papeles de divorcio, pero esa es otra historia. El problema empezó hace unos 6 meses, justo después de que la ascendieran a un territorio que implicaba más viajes. De repente, hacía noches fuera en distintas ciudades, conocía gente nueva, iba a conferencias. Volvió de un viaje hablando de lo emocionante que era estar rodeada de gente dinámica que realmente vivía. Primera bandera roja, pero no la vi en ese momento. Tienen que aprender a ver las banderas rojas, gente, en serio. Se los digo por experiencia. Empezó a hacer comentarios de que nuestro matrimonio era rutinario y predecible, que habíamos caído en la monotonía. Cuando le sugerí hacer un viaje o probar nuevas actividades juntos, me miró como si le hubiera propuesto ordenar el garaje. Su respuesta fue que eso era exactamente el problema, que yo siempre quería planear otra actividad, pero nunca había espontaneidad. Segunda bandera roja. Las cosas se pusieron raras cuando empezó a hablar obsesivamente de su compañera Jennifer, quien se había divorciado recientemente y, según Natalie, estaba disfrutando la vida, saliendo con otras personas. Natalie llegaba a casa y pasaba 1 hora contándome las aventuras de Jennifer como si fueran una novela romántica, repitiendo cosas como que el matrimonio era una construcción social anticuada y que la gente no estaba hecha para estar con una sola persona. Yo le señalaba que Jennifer se había divorciado 2 veces, tenía 42 años y vivía con 3 roomies, así que quizá no era la mejor consejera. Eso solía terminar la conversación, pero la idea ya estaba sembrada. Luego llegó la conversación. Era un martes por la noche. Yo acababa de volver de un viaje de 3 días y quería descansar. Natalia había preparado la cena, lo cual ya era sospechoso porque casi no cocinaba. Se veía nerviosa, me dijo que nos amaba pero que necesitábamos cambiar las cosas y que creía que debíamos abrir nuestro matrimonio. Me reí porque pensé que era una broma, pero no lo era. Traté de explicarle que yo estaba feliz con lo que teníamos, pero ella insistió en que había diferencia entre ser feliz y simplemente estar cómodo. Era claramente un discurso ensayado, probablemente con Jennifer. Expuso sus razones. Llevábamos juntos desde los 20, no habíamos tenido mucha experiencia antes, estábamos perdiéndonos de explorar nuestro potencial individual y un matrimonio abierto nos permitiría crecer sin perder el compromiso. Sonaba como un vendedor insistiendo con un producto. Cuando le pregunté si había alguien en específico, se puso a la defensiva y aseguró que no, que solo se trataba de crecimiento personal. Claro que sí. Discutimos 2 horas. Ella insistía en que esto fortalecería el matrimonio eliminando presión y resentimiento. Yo preguntaba por qué arreglar algo que no estaba roto. Al final explotó diciéndome que sí estaba roto y que yo estaba demasiado cómodo para verlo. Me fui a dormir molesto. Ella se quedó despierta con su laptop. Durante las siguientes 2 semanas no dejó el tema. La presión era constante. Hablé con mi amigo Calvin del trabajo mientras hacíamos chequeo prevuelo. Me dijo algo que se me quedó grabado, que eso sonaba muy mal, que o ya me engañaba o tenía a alguien listo, porque nadie insiste tanto en abrir la relación sin un plan B. Esa noche Natalie propuso intentarlo solo un mes como prueba, con reglas claras para ver qué pasaba. Yo estaba cansado de discutir, cansado de ser el esposo aburrido que no la dejaba crecer. Pero parte de mí también quería ver cómo le salía la jugada en la vida real. Acepté, 1 mes con límites claros. Pasamos la siguiente noche definiendo las reglas, nada de compañeros de trabajo, nada de amigos en común, siempre practicar sexo seguro, nada de quedarse a dormir y mantener una comunicación constante. Básicamente todas esas cosas que la gente cree que la van a proteger del desastre que estaba a punto de crear. Natalie estaba eufórica, decía que esto nos iba a unir más.
El periodo de prueba empezó ese viernes. Para el sábado por la mañana, Natalie ya había actualizado sus perfiles en un par de aplicaciones. La encontré en la cocina sonriéndole al teléfono, emocionada organizando todo para aprovechar al máximo el mes. Incluso me animó a hacer mi perfil también. Esa noche armé un perfil básico, una foto reciente de una boda donde salía decente y una breve descripción mencionando mi trabajo y que me gusta cocinar. No le puse esfuerzo porque, honestamente, pensé que no pasaría nada. Pero qué equivocado que estaba. Para el domingo por la mañana tenía más de 200 coincidencias y unos 70 mensajes. Me quedé mirando el teléfono sin creerlo. Cuando se lo mostré a Natalie, ella tenía 12. El cambio en su tono ya era evidente. El día anterior estaba saltando por la casa de emoción. Ahora intentaba convencerse de que la calidad era mejor que la cantidad. En los días siguientes la diferencia se hizo más grande. Mi teléfono no dejaba de sonar, mujeres me escribían primero, proponían planes, eran directas con su interés. Era abrumador de una forma que no esperaba. La mayoría de los mensajes eran simples: halagos, preguntas sobre volar, propuestas para tomar un café. Profesoras, azafatas, incluso una piloto de otra aerolínea con quien pasé 2 horas hablando de aviación antes de que propusiera vernos. Natalie llegó a unas 30 coincidencias, pero la dinámica era completamente distinta. La veía deslizar el dedo con cada vez más frustración, mostrándome mensajes de hombres que le pedían fotos o hacían comentarios vulgares desde el primer mensaje. Reconoció que las mujeres tenían que filtrar muchísima basura para encontrar a alguien normal, mientras que yo recibía conversaciones reales y respetuosas. Para el miércoles ya tenía 3 citas para café y ni siquiera me estaba esforzando demasiado. Natalie solo había concretado una salida. El viernes por la noche, Natalie pasó 2 horas arreglándose, maquillaje completo, ropa nueva, peinado perfecto, se veía muy bien, pero había algo desesperado en la preparación que me incomodaba. Volvió 3 horas después apagada. Su cita había hablado todo el tiempo de su ex esposa y de CrossFit antes de intentar que fuera a su casa. Mi cita del sábado fue sorprendentemente diferente. Almorcé con Amy, una higienista dental recién soltera, divertida y fácil de hablar. Terminamos caminando por una librería, conversando sin presión durante horas. Estaba planeando un viaje a Portugal y tomaba nota de mis recomendaciones con genuino interés. No recordaba la última vez que Natalie había mostrado ese tipo de interés por mis experiencias de viaje. Cuando nos despedimos, Amy me dijo que había estado muy bien y que deberíamos repetirlo. Cuando llegué a casa, Natalie estaba en el sofá deslizando perfiles con frustración. Me preguntó cómo me había ido y cuando le conté, mencionó que ella tenía otra cita para el día siguiente con alguien que parecía mejor, un abogado con Tesla. Ese énfasis en los detalles materiales sonó intencional, así que me dio igual. Su cita del domingo fue buena. Llegó temprano y se encerró en el cuarto. Mi segunda semana continuó. Martes con Lisa, una profesora, jueves con Rachel, que trabajaba en hotelería. Todo fluido y sin drama. En casa el ambiente era completamente distinto. Natalie tenía coincidencias, pero todas malas citas. Hombres que no se parecían en sus fotos, otros que solo querían sexo y otros casados. Empezó con comentarios de que era diferente para las mujeres y que la mayoría de hombres en esas apps eran basura. Yo respondía con pocas palabras y me miraba molesta. Al final de la segunda semana la diferencia era clara. Yo había tenido 6 citas, varias repetidas, ella 5, todas malas y sin segundas oportunidades. Se volvió más irritable, con respuestas cortas, comentarios pasivo-agresivos, más tiempo pegada al teléfono. El miércoles de la tercera semana finalmente explotó en la cocina mientras yo cortaba verduras. Me dijo que quería hacer una pausa. Yo le recordé que habíamos acordado un mes. Ella argumentó que no se sentía cómoda con cómo iba todo, que yo salía cada noche mientras ella se quedaba sola. Le señalé que podía salir cuando quisiera, que ese era precisamente el punto del acuerdo. Ahí estaba el problema real. Se suponía que esto era para que ella tuviera aventuras mientras yo me quedaba en casa siendo el esposo aburrido. El guión se invirtió y no pudo manejarlo. Le pregunté directamente que qué había pensado que iba a pasar. Me dijo que esperaba que ambos explotáramos, creciéramos y volviéramos más fuertes. Le dije que lo que estaba pasando era que yo me estaba divirtiendo y ella estaba miserable. Rompió a llorar y me preguntó por qué era tan frío. Le expliqué con calma que no era frialdad sino lógica. Ella había insistido mucho en esto y ahora que no salió como imaginaba, quería cambiar el acuerdo. Con los ojos llorosos admitió que había cometido un error, que pensó que sería diferente y que ambos tendrían dificultades y lo resolverían juntos. No pensó que yo sería tan bueno en esto. Fue casi refrescante en su honestidad. Ay sí, pobrecita, nunca voy a entender a las mujeres en serio.
Me pidió que cerráramos el matrimonio juntos y le respondí que nos quedaba una semana del periodo de prueba. Le pregunté si, en el caso contrario, si a ella le hubiera ido bien en las citas y a mí no, estaríamos teniendo esa conversación. Abrió la boca varias veces sin poder responder y salió de la cocina llorando. Terminé de cocinar solo y cené en silencio. A la mañana siguiente, cuando ya se había ido a trabajar, encontré una nota en la cocina pidiéndome que no saliera esa noche y diciéndome que me amaba. Pasé el día haciendo trabajo en el jardín y pensando. Calvin me llamó al mediodía. Le conté la situación y me dijo algo que sabía que era cierto, que tuviera cuidado, porque ahí era donde todo se complicaba, que Natalie iba a empezar a voltear la historia y a hacerme quedar como el malo por hacer exactamente lo que ella había pedido. Me advirtió que si cerraba el matrimonio de inmediato, ella me iba a resentir de cualquier forma y que probablemente el matrimonio ya estaba terminado. Duro, pero simplemente cierto. Esa noche Natalie llegó con comida para llevar como ofrenda de paz. Se sentó frente a mí y reconoció que había estado equivocada en insistir con el matrimonio abierto, en pensar que eso solucionaría su aburrimiento y en no valorar lo que teníamos. Dijo que se había dejado llevar por las historias de Jennifer y pensado que el pasto era más verde, pero que el mundo de las citas era terrible y que se había hecho miserable tratando de probar que se estaba perdiendo de algo mejor. Extendió la mano hacia la mía y me dijo que yo era lo bueno, que nosotros éramos lo bueno, que solo lo había olvidado. No retiré la mano, pero tampoco la apreté. Le dije que la escuchaba, pero que no podía simplemente hacer como si esas 3 semanas no hubieran pasado. Ella quería volver a la normalidad, perdonarla y seguir adelante. Yo le pregunté cuál normalidad, si había pasado meses diciéndome que nuestra normalidad era asfixiante. Cuando le pregunté si de verdad lo creía o solo estaba molesta porque no le salió como quería, retiró la mano y admitió que sí, que estaba celosa, que yo lo estaba pasando bien y ella estaba fallando. Le dije que lo que quería escuchar era que entendiera por qué no quería cerrar todo tan rápido, que había cambiado las reglas del matrimonio sin pensar en las consecuencias, que me había hecho sentir que había algo mal en mí por querer monogamia y que ahora que estaba haciendo exactamente lo que ella había pedido, quería revertirlo todo. Su expresión se endureció, tomó su comida y se fue al cuarto. Yo cené solo por segunda noche consecutiva. La última semana fue tensa. Natalie casi no me hablaba. Dejó de salir por completo, solo volvía del trabajo y se encerraba. Yo tenía 3 citas más, café con Amy, cena con Rachel y una caminata con Claire. Cada vez que salía, Natalie me miraba intentando hacerme sentir culpable, pero no funcionaba. Yo no había pedido nada de esto. El sábado por la mañana, justo un mes después de que todo empezó, me estaba esperando en la sala. Me dijo que quería cerrar el matrimonio y volver a como éramos, trabajar en nosotros. Le pregunté si de verdad quería trabajar en la relación o solo quería que dejara de ver a otras personas. Admitió que ambas cosas, que odiaba que estuviera con otras mujeres y que quería que nos enfocáramos en nosotros. Al menos era honesta. Le dije que no creía que pudiéramos volver a como antes, que todo esto me había abierto los ojos sobre ella, sobre mí y sobre nuestro matrimonio, que había estado dispuesta a arriesgar todo por impulso, sin pensar en cómo me afectaría y que en cuanto no salió como quería, quiso abandonar. Cuando me preguntó si quería divorciarme, le dije que no lo sabía, pero que cerrar el matrimonio ahora sería como poner una curita a algo que necesitaba cirugía. Empezó a llorar de verdad, admitió que había arruinado todo. Le dije que definitivamente lo había complicado y que quizá necesitábamos tiempo real, no un experimento de un mes, sino espacio verdadero para decidir si esto todavía tenía sentido, tal vez una separación. Me preguntó si seguiría viendo a otras personas. Le respondí que probablemente no, que esto nunca había sido por ella, sino por darme cuenta de que tenía opciones y que no tenía que quedarme en algo que me hacía sentir culpable por ser quien era. Me agarró del brazo pidiéndome que no me rindiera. Le dije que no me estaba rindiendo, que estaba siendo realista, que ella había querido explorar y yo había explorado, y ahora ambos teníamos que vivir con lo que habíamos aprendido. Esa conversación fue hace 2 semanas. Natalie se mudó al cuarto de invitados. Somos cordiales, pero distantes. Ya no insiste en cerrar el matrimonio, porque en este momento no hay matrimonio que cerrar. Somos básicamente compañeros de casa con una hipoteca compartida. Yo dejé de salir con otras personas, y no porque me lo pidiera, sino porque ya no tenía ganas. El punto de todo esto había sido sacar lo mejor de una situación que nunca quise en primer lugar. Resulta que las citas casuales no son lo mío, pero fue bueno saber que podía hacerlo. Natalie volvió a dejar artículos por la casa, esta vez sobre cómo recuperarse de errores en el matrimonio y reconstruir la confianza, pero no los he leído. Una noche tocó mi puerta cerca de la medianoche, me preguntó cuánto tiempo iba a necesitar. Le respondí que no lo sabía, semanas, meses, años, lo que fuera necesario para saber si todavía quería esto.
Cuando me preguntó si quería seguir en el matrimonio, dejé el libro y le dije la verdad, que 3 meses atrás había dicho que sí sin dudar, que la amaba y amaba nuestra vida, pero ahora no sabía quién era, que la persona con quien me casé no habría hecho esto, no me habría presionado hasta aceptar un matrimonio abierto y luego enojarse cuando no le benefició. Ella insistió en que seguía siendo ella, que solo había tomado una muy mala decisión. Yo le dije que esa decisión me había mostrado cómo realmente veía el matrimonio y cómo me veía a mí, como aburrido, como algo que la frenaba, como menos valioso que la fantasía que Jennifer le había vendido. Ella lo negó y dijo que había sido estúpida, que había escuchado a las personas equivocadas. Le respondí que quizás, pero que el daño ya estaba hecho. Se fue llorando. Esta mañana me desperté con papeles de divorcio en la mesa de la cocina. Natalie ya se había ido a trabajar. Había dejado una nota diciendo que como yo había dejado claro que no quería trabajar en la relación, ella tomaría la decisión por los dos y que merecía a alguien que no la castigara para siempre por un error. ¿Un error? Así lo llama. Me quedé mirando los papeles mucho tiempo con el café enfriándose. Estaban preparados profesionalmente. Llevaba al menos una semana trabajando con un abogado, tanto por querer arreglar las cosas. Parte de mí se sintió aliviado, al menos tomó una decisión. Otra parte se molestó por cómo lo planteó, como si yo fuera el problema por no perdonar de inmediato en lugar de aceptar las consecuencias. Leí los documentos, divorcio estándar, reparto 50-50 y sin pensión. Todo limpio y rápido, como si quisiera salir antes de que yo pudiera pensarlo demasiado. Llamé a Calvin, le conté que había presentado el divorcio, me dijo que probablemente estaba avergonzada y quería controlar la narrativa antes de quedar peor. Hacerme quedar como el malo que no perdonó sonaría mejor que admitir que quiso tenerlo todo y lo perdió. Tenía razón. Esa tarde fui con mi abogado, revisamos todo, era justo, firmé, en 90 días estuve libre. Cuando llegué a la casa, Natalie ya estaba empacando. Intercambiamos pocas palabras, me dijo que se iba a vivir con Jennifer, lo cual era irónico, dije que más bien poético. Cerró una caja con fuerza y dijo que pensó que podíamos hacer que funcionara. Le respondí que funcionó, solo que crecimos en direcciones distintas. Antes de irse me pidió disculpas, le dije que creía que lo que sentía era pena de que no hubiera salido como quería, no arrepentimiento real. Se molestó y me preguntó si eso era lo que pensaba de ella. Le dije que no era un monstruo, solo alguien que quiso algo que no podía tener y no supo cómo manejar las consecuencias. Se sentó en la cama rodeada de cajas y admitió que todo habría sido diferente si a ella le hubiera ido bien en las citas. Probablemente seguiríamos casados. Tal vez, o habría pasado de otra forma. No era feliz. Esto solo fue un síntoma. Se fue esa noche. Me quedé en la casa cada vez más vacía, pensando en cómo llegamos aquí. La respuesta era simple. Alguien quiso más y no aceptó que más no es siempre mejor. Natalie se mudó completamente el final de la semana. Apenas hemos hablado desde entonces, solo algunos mensajes para coordinar detalles. El divorcio será en unos 2 meses. El fin de semana pasado me encontré con Jennifer en el supermercado. Tuvo el descaro de acercarse con falsa preocupación, esperando que no hubiera resentimientos. La miré y casi me reí. Le dije que esperaba que ella y Natalie fueran muy felices juntas, que se lo merecían. Se tensó y dijo que había sido innecesario. Le respondí que tan innecesario como convencer a mi esposa de destruir nuestro matrimonio, pero que aquí estamos. Me fui antes de que respondiera. Algunas personas no valen la energía. Amy me escribió la semana pasada para tomar un café. Acepté. Nos hemos estado viendo de forma casual, nada serio, solo 2 personas disfrutando sin juegos ni drama. Ella conoce toda la historia y cree que Natalie fue una idiota. Me dijo que soy de los buenos, estable, honesto, que sé comunicarme y que mi ex realmente lo arruinó. Sí, la casa se siente diferente ahora, más silenciosa, pero no de una mala manera. He empezado a hacer más ejercicio, a leer otra vez y a probar nuevas recetas en la cocina. Calvin y yo estamos planeando un viaje de golf el próximo mes. La vida sigue, siempre lo hace. Así que esa es mi historia, Reddit. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video. Espero les haya gustado la historia. Y no olviden comentar cualquier historia que tengan ustedes o que les haya pasado o enviármela al correo. No olviden suscribirse y darle like y nos vemos en el siguiente video.